policy change, on developing national capacities, in putting in place the systems you need for monitoring, reporting, and verification, what's actually happening in the forest, as very necessary steps that you need to continually work on, and then you can move to pay for performance, where the main finance from the Norwegian side would be in paying per ton emission reduced. But I would like to remind you again that this is within the broader strategic concept of transformation to low emission development. So we have good experiences from quite long-term cooperation with Brazil, long-term cooperation with Indonesia, new agreements with Colombia, Peru, Ethiopia, DRC. At a bilateral level, we also engage in multilateral financing structures such as the World Bank's Carbon Fund, where many of the same elements apply, and where we also contribute to financing subnational jurisdictional programs. And one of the lessons perhaps from being a public finance partner is that we can take other risks. The Norwegian government could start on this in 2008, where the frameworks weren't really there, but we had plans and ideas. We had a lot of dialogue with Brazil, who had also started on this. We can have a long-term perspective, which is easier, can be easier for public finance than for private finance. The Norwegian Climate and Forest Initiative is ongoing until 2020 and to 2030 under certain terms. And I think also from the public perspective, we can work to achieve those co-benefits that are so important when it comes to forest conservation and reduced deforestation, that have to do with ecosystem services and resources, that have to do with biodiversity, with safeguarding forest communities. I can go on a bit more, yeah. When you think about donor countries as partners in meeting the global challenge that we're talking about, and again, speaking from a climate perspective, and the fact that when forests are disappearing, it's not completely irreversible, but you can't really turn a forest on and off. I mean, it's very difficult to get it back the year later, but you can do that with a power plant. So it is actually crucial to stop the deforestation in climate terms. But the agreements that we have with countries, they have developed over time, and they are also under development now, because all countries more or less are parties to the Paris Agreement. So there is a sense of the mutual responsibility and the shared responsibility there, and to continue the partnership also within that context, that we will have our own national climate ambition, and we will also work together to reduce deforestation. Key elements that are among the most important parts of our agreements will be important, I think, in that regard, and that has got to do with transparency, with continuous and good measurement, reporting, and verification, so that it's clear what's going on in the forest and everyone can have trust in that. That we have predictability and accountability on the results. That safeguards are being put in place and implemented. Just lastly, if we think about the larger finance picture, there are two aspects that I would like to mention. One is the leveraging of private finance, because there are different ways that one can think about that. One is through carbon markets, where forest countries, we can imagine, can participate in carbon markets in a way similar to what we have carbon markets for today. And that would need to meet high standards for transparency, for safeguards, and to ensure that there is environmental integrity in that. And if these conditions are met, we see carbon markets as a possible source of long-term financing for preserving forests. It might still be as an interim solution, because we are looking for that transformation to low-emission development worldwide. Another aspect of leveraging private finance has got to do with how you can change the investments from the private sector that are today part of the drivers for deforestation. That could be linked to agriculture in a number of countries, and also to other sectors.
And we are working actively with private sector in various fora, in particular with a focus on the deforestation-free supply chains, where a number of large companies have pledged to be deforestation-free in their supply chains. And they would need, of course, to be able to document that. And that is an opportunity for investments in more efficient agricultural production, or in, it would put a premium on those countries or regions that are reducing deforestation, because they can possibly attract those investments. So it's very much about changing investments from today's practice, where it leads to deforestation, to investments that don't lead to deforestation, but still keeping up production or increasing production. And that would be a direct link between finance, addressing the drivers, and then reducing deforestation. Those were the elements that I wanted to highlight, so thank you very much. Thank you very much, Karin. I know there is a lot to cover, and hopefully we'll have more questions from the audience or during further moderated discussion. And also, you're here for the next couple of days, too, if people want to hear more. I think I must say, I did a very poor job introducing myself, but with the AIDA, International Emissions Trading Association, I lead our America's work in climate finance. I bring this up because one of the main questions our panel was tasked with addressing was just carbon markets, right? And the climate finance linking, really making the links between channeling climate finance and the carbon market piece. If we had had more time, I would have had a slide deck only with maps, because AIDA, my organization, has lovely maps. And one of those maps identifies all of the countries in the world that have put forward an NDC, have submitted their post-2020 plan to the UN. And then it identifies which countries have, as part of their plan, intend to use carbon markets. And some of them, it's about using carbon markets for access to lower cost reductions, credits, to help keep costs low to reach their target. In a lot of other circumstances, countries are willing to use carbon markets and cooperate, they don't use trading as much, cooperative approaches, in order to access the financing required to drive this development and reach their goal and ratchet up their level of ambition. So, with that, Article 6 in the Paris Agreement is very important. That's the cooperative approaches piece, where the details around carbon markets and the infrastructure and the rules of the game will be defined over the coming years. With that, Melina? Because we've also had, obviously, some brilliant thoughts across the board on climate finance, multilaterals, a lot on broader forestry considerations, subnationals, but I know you had some other thinking around carbon markets, that piece, and some considerations, but also the broader criteria as well for climate finance, again, around the transparency, MRV, tracking. So, you're the pinch hitter, yeah. Bueno, muchas gracias. En efecto, la estructuración la información que traigo hoy para compartirles la estructuré en dos sentidos. Uno, tratando de atender la pregunta puntual de qué es lo que se requeriría para tener un mercado de carbono continental, dado la representación aquí de gobiernos subnacionales. Y por otro lado, pues sí remarcar cuál es, ante la visión del banco, el papel de los mercados de carbono contra o como parte del financiamiento climático internacional que se puede estar canalizando puntualmente hacia los estados. Entonces, tratando de ser muy puntual, yo pensaría que hay bastantes expertos aquí que comprenden todos los elementos que incluiría el diseño de un mercado de carbono, por ende no entraré en detalle de los mismos. Sin embargo, lo que me gustaría destacar aquí son tres áreas importantes que cada gobierno nacional, incluso con la mirada hacia lo subnacional, y por otro lado, un gobierno de
de Latinoamérica debe pensar con miras a colaborar con otro gobierno en temas de mercado, que sería importante que consideren. Estas tres grandes áreas, bueno, primero, sí dejar claro que en el contexto de cambio climático y financiamiento, darle un precio al carbono es esencial para impulsar la innovación tecnológica y de comportamientos necesarios para el cambio climático. Bueno, ahora sí, entrando en los 3 puntos que consideraría que sería bueno que los gobiernos interesados en tener un esquema continental de mercado deberían estar pensando o poniendo sobre la mesa para el arranque, independientemente de todos los detalles que requiere el diseño de un sistema de comercio de emisiones o bien mercado de carbono, que en sentidos económicos es el primero, el sistema de comercio de emisiones, deberían considerar. Uno es llegar a un acuerdo y negociar cuál sería la línea base de donde se va a estar arrancando. En la experiencia con los varios mercados regionales de carbono que existen, se han tomado varios puntos de referencia, tanto en el tiempo como el objetivo de reducción de emisiones. Entonces, hay algunos países que han decidido tomar su línea base a partir de los niveles de emisión de 1990, como lo establecía el protocolo de Kioto, pero ha habido otras jurisdicciones u otros países o regiones que han considerado otros espacios en el tiempo y por ende también puntos de emisión. Entonces, algo muy importante en lo que sería importante fijarse a nivel negociación de alto nivel para arrancar con un mercado de carbono continental sería armonizar, acordar cuál sería esa línea base en cuanto a tiempo y niveles de reducción. Por otro lado, y me parece que es lo más contencioso de un mercado de carbono para el establecimiento del mismo, es el establecer la actividad económica o sector que estará participando en el mercado de emisiones. Es decir, tú deseas reducir emisiones en ¿qué sector? ¿No? Sector transporte o sector energía, sector residuos. Dependiendo de qué sector tengas, va a implicar las negociaciones que tendrás que hacer con los distintos actores, particularmente con sector privado si hablamos de reducción de emisiones en sectores productivos. Y también será importante identificar la viabilidad económica de este sector. Entonces, para algunos países puede tener sentido el poner el tope a las emisiones en sector transporte, pero para otros puede que sea mejor en sector, digamos, residuos, ¿no? Entonces, si se busca tener un mercado de carbono continental, es muy importante que se ponga sobre la mesa cuáles son los sectores. Por ejemplo, la Unión Europea ha considerado solo algunos sectores de la economía como parte de su esquema, mientras que Nueva Zelanda o Australia han decidido que tratarán de cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, poniéndole un tope a todos los sectores de la economía. Entonces, hay mucho de dónde aprender de lo que ha pasado, por ejemplo, en la Unión Europea con sus distintos países que conforman o que participan en este esquema, que pudieran dar luz a un mercado de carbono continental a nivel América Latina. Y finalmente, será relevante el contar con normas. Una vez que se decidan estos sectores económicos, será importante contar con normas, metodologías, estándares acordados para la estimación de las reducciones o remociones de carbono, los cuales serán la base para la generación de créditos. Si no hay una armonía en cómo estamos estimando las reducciones para X sector, cemento, acero, etcétera, será muy difícil que puedas intercambiar tus créditos entre países en la región, ¿no? Entonces, es algo muy importante y todo esto conlleva generación de capacidades subnacionales que puedan estar asesorando a las empresas que van a formar parte de este esquema. Y pues bueno, de manera de conclusión del tema de mercados de carbono, cabe resaltar que para el banco los mercados de carbono son un instrumento de mercado importante. Sin embargo, hay otros más que son relevantes explorar y que cada país tendrá que hacer uso o analizará cuál de ellos les convenga más, ¿no? Llámese impuesto al carbono, en sí políticas públicas encaminadas totalmente a reducir, digamos, por política, por ley. Y otro caso, por ejemplo, en el caso de México, que se tienen los certificados de energía limpia, etcétera. Entonces, hay otras opciones para canalizar financiamiento o para hacer frente a los costos que puede tener el mitigar el cambio climático, y estos son los 3 puntos que me gustaría recalcar.
Finalmente, siendo ya muy puntual en cuanto a qué es lo que en la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo vemos que los gobiernos subnacionales deberían estar haciendo, bueno, no deberían, no se trata así, pudieran estar abordando para poder ser sujetos o para poder canalizar financiamiento climático, me gustaría solo dejar sobre la mesa tres puntos. Uno, sí, definitivo, es la construcción de capacidades a nivel subnacional. Es importante que donantes multilaterales y que todos los actores relevantes, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, participen en el fortalecimiento de las capacidades de las secretarías de los estados o regiones o jurisdicciones subnacionales, ¿no? Ese es un punto. Otro punto que me gustaría destacar, que va en relación con cómo el banco ve el reto de cambio climático, que no lo vemos como un reto del sector medio ambiente, sino que se ve como un reto transversal para el desarrollo económico, social y ambiental de un país, es que se cuente con la voluntad política en el sentido de que se reconozca a nivel subnacional, dentro de los mismos gabinetes de los estados, que el cambio climático es un reto que tiene implicaciones sociales o de productividad, o que puede tener costos e incluso beneficios dentro de un esquema o un plan de desarrollo estatal. Entonces, este es mi segundo punto, destacar que es muy importante que secretarías de finanzas, secretarías de planeación se involucren, sean como montadas a bordo de esta gran carreta que está haciendo el desarrollo de política y financiamiento climático, que cuenten con las capacidades para que ellos mismos, a la hora de tomar sus decisiones de asignación de recursos, tengan claro cuál sería qué es para el Estado los retos y costos que puede tener el cambio climático a mediano y largo plazo. Y finalmente, el tema de transparencia. Para el banco sí es muy importante también poder dar seguimiento al uso y aplicación de los recursos de financiamiento climático y, por mencionar algo, a nivel nacional en México hemos apoyado para el desarrollo del reglamento del Registro Nacional de Emisiones y también para la plataforma del registro. Y de la misma manera podemos buscar áreas de colaboración con los estados para este punto. Gracias. Thank you. So you're still speaking in my ear, and I look at you. Thank you so much. I'm looking at the clock. I do have to say, just such a wonderful job. There's a lot of information. And keep in mind, we were supposed to have an hour and a half, over an hour and a half for this panel, but we have tightened it. There's still a lot to go. And I have one more kind of quick question and really more final thoughts for each of you. But before I do, I had a promise to open it to the floor. And I'm wondering if anybody in the audience would like to ask a question to any of our panelists. Eduardo? That was not planted, actually. Do you mind? Okay. Oh, you want? Oh, okay. Yeah, take that. Thank you, Katie. En verdad tengo dos preguntas. I have two questions. I'm so sorry. They're really quick. La primera es, el día de hoy se emitió el primer bono verde por una institución mexicana en pesos mexicanos, el Green Bond. Fue un total éxito. Se colocó debajo de la tasa que teníamos esperada, así que pues fue muy bueno. Mi pregunta para los miembros del panel es ¿qué piensan de los bonos verdes como herramienta de financiamiento para proyectos de infraestructura y qué rol juegan las entidades subnacionales? Y la que sigue es muy rápida, muy rápida, es solamente para la delegada de Canadá, perdón, de Noruega. Las negociaciones internacionales en torno a aviación incluyen mecanismos basados en mercado para el sector forestal. Quisiera saber cuál es su reflexión, ya que algunas entidades subnacionales de países no se encuentran del todo contentas en la aplicación de este mecanismo en una primera fase. Muchas gracias. Eduardo, that was a lot. I think, well, first off, with the green bonds and the green financial instruments,
and the role of the subnational. I know IDB, you've been doing a lot of interesting work on that, CAF as well. Do you have any comments related to the green bond question? Sure. Bueno, español. Con respecto a me gustaría señalar el compromiso que tiene el banco actualmente para financiar proyectos que tengan consideraciones de cambio climático. En los últimos 2 años, del 2013-2015, el banco ha colocado un promedio anual del 14% de su financiamiento a proyectos de cambio climático. La meta, justo antes o en colaboración hacia el logro exitoso de un resultado en París, el banco se comprometió a canalizar o a más bien casi a duplicar su financiamiento hacia proyectos de cambio climático. Uno de los objetivos o uno de las grandes actores o de las grandes piezas que nos permitirán cumplir con este objetivo de duplicar el financiamiento es justamente la promoción y el uso de instrumentos financieros innovadores y que, llámese los bonos verdes,